Descripción del diseño del tanque de olas. Para que podamos comprender el comportamiento de estructuras flotantes, es necesario reproducir el oleaje en condiciones específicas en ambientes controlados. Para poder producir olas senoidales se requiere seleccionar la altura y la longitud de la ola. Como dato, las olas senoidales son aquellas que tienen amplitud constante y periodos de longitud y onda bien definidos, es decir, olas regulares que adoptan una forma cuadrangular. Para producir las olas randómicas son necesarias la banda de frecuencia y la amplitud del nivel de la densidad espectral de la aceleración. A continuación, en la figura 1.1 se muestran los parámetros de una ola general. Esta depende de la frecuencia de desplazamiento del generador de olas y de la profundidad del agua en el canal. Existe una relación entre la longitud de ola y el periodo. Cuanto más largo es el periodo de onda, mayor es su longitud para una profundidad de agua determinada. Esta relación se llama de dispersión y describe la celeridad de propagación de un campo de olas en función de la longitud y de la profundidad del agua. A continuación se nos muestran dos fórmulas. La primera es la de la celeridad, que va a ser igual a C, va a ser igual a raíz cuadrada de la gravedad por la longitud de onda dividido entre 2 por pi. Esto multiplicado por la tangente de la profundidad de agua en el canal por 2 por pi por la profundidad de agua en el canal entre la longitud de onda. La siguiente fórmula va a ser W, que es la velocidad angular, va a ser igual a la raíz cuadrada de la gravedad por el número de olas por la tangente de la profundidad de agua en el canal. Esto multiplicado por el número de olas por la profundidad de agua en el canal. Para aguas profundas, la ecuación se simplifica, pudiendo relacionar la frecuencia con el número de olas. Y se nos muestran dos fórmulas, que va a ser C, va a ser igual a la raíz cuadrada de la gravedad sobre K, que es el número de olas, por el perfil de ola generada. La segunda fórmula va a ser igual a W, que es la velocidad angular, va a ser igual a la raíz cuadrada del número de olas por la gravedad. En aguas someras, la celeridad y la frecuencia se ven influenciadas por la baja profundidad, relacionándose de la siguiente forma en el caso extremo, cuando h es muy pequeño, va a ser igual a C, va a ser igual a la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad del agua en el canal por el perfil de la ola generada. La segunda fórmula va a ser W, va a ser igual al número de olas multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad por la profundidad del agua. De manera que al aumentar la profundidad del agua para una longitud de ola predeterminada aumenta su frecuencia. Tipos de generadores. Existen algunos tipos de generadores de olas, de los cuales yo solo me voy a enfocar en el pistón, que se compone de una pieza accionada por un movimiento de traslación horizontal, generalmente paralelo a la superficie del agua. El siguiente en el que me voy a enfocar es el flag. Consiste en una superficie plana, rígida, rotando respecto a un eje localizado en la base del tanque o a cierta distancia de esta. Solo me enfoqué en estos dos porque son los que más se ocupan, pero igual existen otros dos que los voy a mencionar, que es el émbolo triangular y serpiente. Teoría de generación de olas. El movimiento de la ola inducida y la fuerza requerida para mover el generador pueden ser determinados razonamientos aplicando teoría de ola lineal. La teoría de la generación de ondas a través de un dispositivo supone que el volumen desplazado por el generador es el mismo de la zona de la cresta de la ola. El volumen de agua en la cresta de la ola por unidad es dimensional transversal. Es integral de h sobre 2 por el seno de k por x diferencial de x va a ser igual a h sobre k.
Considerando que la carrera del generador de olas es S y la profundidad del canal H, el volumen desplazado para el generador tipo pistón es SH, e igualando los dos volúmenes se obtiene la siguiente relación. H, que es la altura de la ola, sobre S, que es el pistón, va a ser igual a K por H minúscula, que es el perfil de la ola generada. Esta ecuación también puede ser expresada como H, altura de la ola, va a ser igual a SH por 2 por pi sobre la longitud de onda. En el generador tipo FLAP, el volumen desplazado es Hs sobre 2 y la relación altura de la ola sobre carrera es H mayúscula, altura de la ola, sobre S, que en este caso es FLAP, va a ser igual a K por H sobre 2. En la figura 1.2 se puede mostrar lo anteriormente platicado de cómo se lleva ya gráficamente las ecuaciones anteriormente explicadas. Ahora vamos a avanzar y en la figura 1.13 se muestra la relación de teoría de generación aplicada al proyecto actual. Se muestra gráficamente, acá ya le agregamos a S un valor que va a ser 15.24 centímetros. S va a ser la carrera del generador de olas y H tendrá el valor de 20 centímetros. H en este caso va a ser la profundidad del canal mínima. En la siguiente figura se muestra el mismo gráfico que el anterior, solo que en esta ocasión lo que varía es la altura, ahora es de 40 centímetros, por eso es tan notoria la diferencia con respecto al anterior. Vamos a continuar ahora con la fuerza ejercida sobre el pistón. La potencia requerida para generar olas se puede obtener a partir del flujo de energía, que es proporcional a la altura de la ola propagada, de acuerdo con la siguiente relación, que es P es igual a E por C por N, en donde E es la energía total promedio por unidad de longitud transversal del tanque, dada en kilogramos por centímetros cuadrados sobre segundos al cuadrado, y está dada por E, que va a ser igual a 1 sobre 8 por la densidad, por la gravedad, por H al cuadrado, por la longitud de onda. C es la velocidad de la ola, se da en centímetros sobre segundos. N minúscula es un factor de velocidad de la energía transmitida. En aguas soberanas, la energía y el perfil viajaban a la misma velocidad, mientras que en aguas profundas la energía es transmitida a la mitad de la velocidad del perfil de la ola y se calcula como N es igual a 1/2 de 1 más 2 por K, que es el número de olas por H, entre el seno de H por 2 por el número de olas por H. Para obtener valores máximos de la fuerza requerida en el caso del pistón, se entra en la figura 1.5 que vimos anteriormente con un valor de Kp por H, en donde Kp es el número de olas generadas, igual a 1.68, correspondiente a la longitud de onda, que va a ser igual a 150 centímetros, y H, que en este caso será 40 centímetros. Se obtiene un valor de potencia media adimensional de 0.656. Como resultado se obtiene una fuerza máxima de 7.00 libras para una altura de 40 centímetros, mientras que para el generador tipo FLAG dicha fuerza sería de 2.45 libras. A continuación se presenta la fuerza requerida para el rango de longitud de ola generada por el pistón para los valores de la altura mencionada anteriormente.
A continuación ya empezamos con la descripción del equipo. Ahora nos toca equipo vibrador. El movimiento generado por el vibrador es utilizado para impulsar un dispositivo generador de olas. Si el movimiento del generador es sensorial, se producen olas regulares. En cambio, si es aleatorio, se producen olas irregulares. En la figura 1.7 se muestra un vibrador BR5800-BSR y amplificador de potencia. En la siguiente tabla se muestran las siguientes características límites de operación del equipo anteriormente mostrado. Ahora vamos con las adaptaciones actuales del vibrador. En la instalación actual, el vibrador BR5800 se lo rota a 90 grados para trabajar horizontalmente, moviendo una mesa vibratoria que se desliza en un sistema de redanimientos lineales. Tanto el vibrador como la mesa vibratoria descansan sobre perfiles de acero tipo C. En el proyecto actual, el movimiento horizontal de la mesa se le debe multiplicar para que el generador de olas se desplace los niveles requeridos. Ahora vamos a empezar con los generadores de olas. En la siguiente tabla se van a mostrar los dos tipos de generadores más usados, que es el flap y el pistón. A partir de analizar esta tabla, se selecciona el dispositivo tipo pistón, pues se busca generar un oleaje de mayor amplitud posible, de su mejor calidad, siendo eficientes con el espacio y recursos disponibles en el laboratorio de ingeniería naval. Adicionalmente, con esta selección se busca diferenciar del tanque de pruebas de ingeniería civil cuyo generador es tipo flap. Generador de olas tipo pistón. Este será el generador que vamos a ocupar en este proyecto, puesto que ya lo comparamos con el tipo flap y este es el que mejor se adecua a nuestras necesidades. El generador está diseñado con la finalidad de evitar rotaciones, lo cual producirá olas en dirección inclinada, afectando su calidad. A continuación se nos muestra la figura 1.19, que es un generador de olas tipo pistón. Se nos muestra las partes fundamentales, que es el panel acrílico, los rodamientos y las guías. Se nos muestran en estas imágenes otras partes del generador y ahora vamos a empezar con el armazón de aluminio del generador. Esta estructura está diseñada de tal manera que sea capaz de vencer la presión ejercida por el agua desplazada, manteniendo su movimiento horizontal alternativo sin verse afectado. Ahora es el turno del sistema de guiado y alineación. Este sistema está diseñado para evitar las pérdidas por fricción y deslineamientos. Se diseña un sistema guía doble a partir de rodamientos lineales de bola de 20 milímetros de diámetro inferior, alojados en 4 carcasas de aluminio, separados por 30 centímetros entre sí. Estos rodamientos se van a desplazar sobre ejes de acero plata, los cuales están soportados en sus extremos por ángulos de acero de 50 por 4 milímetros. Los ángulos de acero ubicados en los extremos del armazón del generador fijan el dispositivo a la base del tanque de pruebas, formando un anillo estructural y de esta forma soportar todas las cargas desarrolladas. Tanto las carcasas como los ángulos de soporte están ubicados para evitar que la deformación de las barras guía producto de la fuerza a soportar sobrepase el límite del deslizamiento angular permisible para los rodamientos lineales, que es de 15 milímetros de arco. Diseño del mecanismo de conexión vibrador-generador. Estructura diseñada para transmitir el movimiento desde el vibrador generador de las olas y su conexión en ambos extremos. El mecanismo central es una viga C de acero con puntos de rotación formado por una chumacera. A continuación se muestran unas partes del mecanismo de conexión vibrador-generador que vamos a implementar en nuestro proyecto.
Debido a que el vibrador tiene un desplazamiento máximo de 1 grado, pico a pico, es necesario multiplicar este desplazamiento para llegar a los requerimientos del generador. Buscando un desplazamiento del generador S de 15.24 centímetros, selecciona un brazo multiplicador de 6.1, obteniendo los siguientes resultados. Límites con equilibrio entre la carrera para el generador de olas y la fuerza requerida de 7.00 libras para producirla. Como se muestra en la tabla, la fuerza va a ser en libras, el desplazamiento centímetros. Vibrador 2.54 centímetros va a ser igual a 42.00 libras. Para el generador 15.24 centímetros va a ser igual a 7 libras. La distancia desde el punto de aplicación de la fuerza de vibrador al punto de rotación es de 8 centímetros. Entonces, aplicando el brazo multiplicador desde el punto de rotación hasta la aplicación de la fuerza al generador resulta 48 centímetros. En la siguiente figura, que es la 1.17, se muestra lo que anteriormente mencionamos. Ahora se realiza un análisis de flexión de vigas para conocer los esfuerzos que soporta la estructura, considerando como viga simplemente soportada en el punto de rotación con momentos flectores aplicados en sus extremos. A continuación, se detallan los resultados considerando las fuerzas presenciales. En la figura 1.17, con eso se saca la siguiente tabla, que da los resultados de los análisis de flexión de vigas. Detalles de la base. Es importante contar con una estructura de soporte estable, por lo que esta base está diseñada con ángulos de acero de 40 por 3 milímetros, ajustando el mecanismo de rotación. Sistema de conexión. Se diseñan los dispositivos diferentes para la conexión con la misma función, permitir cierta rotación en dirección lateral del mecanismo descrito con anterioridad. De esta forma, se evita esfuerzos al rotar el multiplicador, ya que sus extremos se desplazan verticalmente una pequeña cantidad. Diseño de canal de pruebas y absorbedor de energías. El tanque de pruebas en el laboratorio de ingeniería naval debe ser capaz de reproducir un estado de mar determinado y el estudiante pueda observar y medir dichas características. De las olas generadas. Para protección del tanque, se completa este diseño con una base formada por ángulos de acero de 40 por 3 milímetros, la cual deberá soportar la carga del tanque a su máxima capacidad de agua, distribuida uniformemente en los 8 esfuerzos verticales de cada tramo. Como se muestra en la figura 1.19, se muestran las medidas necesarias para poder implementar un buen tanque. Los soportes de la base detallados en el punto anterior deben situarse a una distancia tal que pueda soportar la presión generada por el agua, pero también está ubicada a una distancia prudente para que se pueda observar y estudiar el oleaje generado. Cada soporte está ubicado en una separación máxima de 72.8 centímetros y 50 centímetros longitudinal y transversal, respectivamente, considerando una forma significativa las longitudes como vigas con soportes, se obtiene que reacciones están entre 44.48 y 67.11 kilogramos. También se debe considerar los elementos verticales como vigas empotradas en el punto de conexión con la cama, aplicando una carga uniformemente distribuida debido a la presión del agua. Se obtiene que el esfuerzo calculado es de 68.94 newtons sobre milímetro cuadrado y la deflexión es 0.22 milímetros. Se debe realizar un análisis de flexión de planchas para conocer el esfuerzo que soporta el vidrio templado, considerando un panel como simplemente soportado entre los refuerzos de la base, bajo carga uniforme, ejercida por una profundidad de agua de 40 centímetros. En la siguiente tabla se detallan los datos considerados y resultados de
deflexión y esfuerzo máximo en el centro de un panel de vidrio. La tabla 1.5. Datos considerados para el panel de vidrio. En la tabla 1.6 muestra los resultados de análisis de flexión de planchas. El esfuerzo obtenido en el análisis está por debajo del esfuerzo de fluencia del vidrio templado, con un lector de seguridad de 5.36. Además, se obtiene un desplazamiento máximo en el centro de la plancha de 2.18 milímetros. Para un ajuste de seguridad en el libro, se deben adaptar ángulos de acero de 40 por 3 milímetros por dentro y fuera del tanque, longitudinal y transversalmente, y con pernos de plástico que aseguren los vidrios contra las vigas verticales. En la figura 1.20 se muestra el sistema de ajuste de protección del tanque. Se muestra detalladamente cómo se debe realizar el ajuste para proteger de cualquier cosa que le pueda pasar. Se tiene un diseño de absorción de energía. En los tanques de las olas se presenta el fenómeno de retracción, que se produce por el choque de la ola con la pared transversal al final del canal. La retracción perturba el oleaje generado, afectando su calidad, y por ello se debe disponer de un dispositivo capaz de absorber la energía producida por la ola inducida. Existen dos tipos de absorbedores en tanques de pruebas, activos y pasivos. En la figura 1.21 que se muestra a continuación, nos muestra cómo es el absorbedor de energía, sus medidas y cómo está constituido. Y ya para terminar, a continuación se van a presentar el diseño completo del tanque de olas que deseamos